Ya estamos en el libro 2 y ya estamos en el Salmo 45. Este libro 2 llega hasta el 72, pero vamos en el 45, le vamos avanzando. Casi ya llegamos a la primera o a la primera tercera parte del estudio de este maravilloso libro. Bueno, pues vamos a ir al Salmo 45, pero vamos a ver antes que nada algo relacionado con este salmo para que tengamos una idea. Y ahorita lo leemos. El Salmo 45 es un salmo real. ¿Qué significa un salmo real? Que tiene que ver con el rey o que tiene que ver algo relacionado con la realeza. ¿Sí? Entonces, es un salmo real. Pero también es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico porque tiene que ver con el Mesías, es decir, con Cristo. Hay una referencia relacionada con el Señor Jesús. Y aquí se describe la boda. Es una cosa muy interesante porque este salmo tiene que ver con una boda y es la boda del rey. En el Antiguo Testamento la atención se ponía en el hombre, no en la mujer. El que se casaba era el hombre, no la mujer. Entonces, las bodas eran muy especiales y resulta que pues los judíos o los israelitas ponían mucha atención porque las bodas implicaban una obediencia a la voluntad de Dios dentro del plan que era establecer matrimonios y después hogares donde se iba a enseñar su palabra. Entonces, las bodas eran muy especiales en Medio Oriente. Incluso hoy en la actualidad, por ejemplo, en la India, las bodas son muy, muy especiales igual. Bien, vamos aquí. Primero se exalta al novio real por su esplendor, majestad y justicia. Segundo, los consejos que recibe la novia antes de ser llevada con toda su gloria al palacio del rey. Y este es un salmo mesiánico expuesto en los versículos 6 al 8, y que se relaciona con el Hijo de Dios. Hebreos 1, del 5 al 7. Se desconoce el contexto, histórico de este salmo. No se sabe cómo es que ocurrió, pero tiene que ver con una boda. Bien, entonces, hermanos, vamos a leer en forma alternada este salmo que nada más tiene 17 versículos. Tiene 17 versículos. Vamos a leer en forma alternada. Y dice el versículo 1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina tu diestra con oro de Ofir. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Dios toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes de toda la tierra. Juntos haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Bien, veamos, hermanos, que en este salmo se puede notar inmediatamente que primero el salmo tiene que ver con el rey.
el rey que se va a casar. Y luego tiene que ver con la dama, la mujer con quien se va a casar también. Y a partir del versículo 10 o a partir del versículo 9, pues empezamos a ver a ciertas mujeres ahí, pero tiene que ver con la dama principal, que es la que va a contraer nupcias. Bien, entonces vamos a ver aquí, hermanos, vamos a ver el bosquejo. En este Salmo 45 vamos a encontrar tres cosas. Primero, la exaltación al novio real. Primero se le exalta, porque no es un novio cualquiera, no es un novio común y corriente, no es como uno de nosotros, es alguien tan especial, sumamente especial, y ahorita lo vamos a ver en lo que dice este Salmo. Segundo, consejos para la novia del rey, y también la novia no es cualquier novia, es una novia también muy, muy especial, ¿sí? Y por último termina con la bendición nupcial. Esas son las tres partes que tiene que ver con el Salmo. Primero tiene que ver con el novio, el que se va a casar, el rey que se va a casar, y luego tiene que ver con la dama con quien se va a casar, que también no es cualquier persona, es una hija de rey también, y entonces es muy especial. Bien, bueno, déjenme ponerles aquí un ejemplo. Miren, en este año ocurrió en la India la boda más cara del mundo, la boda más cara del mundo. Estos son los dos jóvenes que se casaron. El joven se llama Anam Amanti, aquí está su nombre, y la señorita se llama Radhika Merchant. Son hijos, los dos son hijos de personas sumamente ricas en la India y contrajeron matrimonio el 12 de julio de este año, 2024, en un centro de convenciones para 16,000 personas. Imagínense invitar a 16,000 personas. Y la boda fue de 3 días, la boda solamente, pero hubo desde enero de este año, porque la boda fue el 12 de julio, desde enero hubo muchas fiestas, muchas despedidas de soltero, hubo mucha gente, desde antes estuvo preparando la boda, y la boda fue de 3 días con fiestas previas y con un gasto de $600 millones. ¿Se pueden imaginar, hermanos? $600 millones costó esa boda. Entonces, fue una boda muy lujosa, ni siquiera la boda de los reyes de Inglaterra o de España han llegado a tan alto como lo han hecho ellos, ¿sí? La razón de por qué es tan costosa la boda es porque en la India, cuando unos jóvenes se casan, un joven y una señorita se casan, las familias echan por la ventana todos los gastos, sean pobres o sean ricos. Las familias pobres se endrogan porque para ellos la fiesta más importante, la celebración más importante es una boda. Están dispuestos a gastar lo que sea porque las bodas para ellos son especiales. De tal manera que en la India es de los países que tienen el menor índice de divorcios, porque la familia pone mucha atención en la relación de pareja, en la relación del matrimonio de sus hijos. Es tan especial una boda. Y en la India, hermanos, en la India los que arreglan las bodas son los papás. El 95% de las bodas en todo el país, en toda la India, fíjense bien, el 95% la arreglan los papás, ¿sí? Entonces, papá y mamá, junto con los consuegros, arreglan las bodas. Eso no quiere decir que no lleguen a relacionarse bien los jóvenes, sino que los papás ponen mucha atención en las bodas. Cosa muy diferente con nosotros porque, pues si mi papá está de acuerdo o no está de acuerdo, a mí no me interesa, yo me caso y se acabó, ¿verdad? Así le hacemos. Y me caso con quien yo quiero, no con quien mi papá o mi mamá quiera, ¿no? Pero en la India es algo muy especial. Propiamente en la boda, la relación de los padres es tan estrecha, es decir, los consuegros llegan a ser de una relación muy, muy estrecha,
¿sí? Eso ocurre en la India. Bien, bueno, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque también para los judíos, para los israelitas, las bodas eran muy especiales, ¿sí? Encontramos en los evangelios bodas, por ejemplo, las bodas del Hijo del Rey, una parábola. Encontramos las bodas donde fue el Señor Jesús, en donde se acabó el vino e hizo el primer milagro. Y encontramos en el Nuevo Testamento lo que estamos esperando de las bodas del Cordero, de un día que va a ocurrir eso y que va a ser, y que esta boda, aún con su costo tan alto, no va a ser comparable con las bodas del Cordero, porque ahí va a ser el mayor derroche de lujo, porque es el Hijo de Dios quien se estará uniendo a su iglesia. Es que qué cosa tan especial. Fíjense bien. Entonces el Salmo 45 tiene que ver con este hecho asombroso. Tiene que ver con esta situación. Bien, ahora vamos a ver, número uno, la exaltación al novio real. Perdón, comienza el versículo 2 diciendo que el novio real, el rey que se va a casar, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. No es un novio común y corriente, no es un novio cualquiera, pobre, no. En primer lugar, tiene una majestad y una hermosura sin igual. Es tan especial que no hay comparación con él. Y la razón de por qué no hay comparación con él es por el hecho de lo que va a mencionar más adelante el Salmo. Fíjense bien. El Salmo 45 es singular en su estilo literario. El encabezado dice, fíjense bien, allá arribita del versículo 1, dice, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Es muy especial este salmo, habla de una canción de amor. Y vamos aquí. Esta última expresión, es decir, canción de amores, esta última expresión se ha sugerido que es similar a la forma literaria del Cantar de los Cantares escrito por Salomón. Compare el versículo 2, es decir, este versículo vamos a compararlo con Cantares 5 del 10 al 11. A ver, vamos a irnos a Cantares, ¿sí? ¿Sí sabe dónde está Cantares, verdad, hermanos? Cantares está entre Mateo y Hechos. ¿No, verdad? Bueno, vamos a Cantares, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 10 y 11, todos juntos. Cantares 5, 10 y 11. ¿Y qué dice aquí este precioso pasaje? Todos juntos. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo. Y sigue la descripción. ¿Cómo es este novio? ¿Cómo es esta persona que está contrayendo o ya contrajo nupcias? Pues es una persona muy especial. Entonces, lo mismo ocurre con el Salmo 45:2, que se menciona la hermosura de la persona, del hombre que se va a casar. Ahora vamos a ver aquí, en la exaltación del novio real. Primero, hace notar su hermosura, pero no es una hermosura física. No es una hermosura solamente como en el caso de las estrellas de Hollywood. No, es una hermosura de su interior, de su vida espiritual, de su relación con Dios, de la manera como Él se comporta ante los hombres. Es una hermosura totalmente diferente. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 31, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, dice que vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, ¿dónde está la hermosura? La hermosura está en el corazón, no en lo físico. Y este hombre, este rey,
este rey tan singular, su hermosura procede de su interior, de su corazón. No es tanto físicamente. La gente a veces se deja llevar por el físico, ¿sí? Los artistas de Hollywood o los artistas de cine ponen mucha atención en lo físico y descuidan mucho su vida interior. Y resulta que aquí se pone en atención a la hermosura y tiene que ver con su excelencia de vida. Luego dice en el versículo 2, Dios te ha bendecido para siempre. Eso quiere decir que es el mejor hombre en la tierra, el mejor por su relación con Dios, de tal manera que Dios se ha agradado de él. Y hermanos, ya desde aquí estamos viendo de quién se trata esta persona, porque Dios le dijo a alguien estas palabras: en él tengo contentamiento. ¿Quién es esa persona? Pues el mismo Señor Jesús, ¿sí? El mismo Señor Jesús. En el bautismo, en su bautismo y en la transfiguración, se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿sí? Entonces, no es cualquier novio, ¿sí? Es el novio celestial, es el novio que viene de arriba, ¿sí? Y dice aquí, el versículo 3, ciñe tu espada, oh valiente. Es un hombre lleno de valor. Es un hombre lleno de valor, dispuesto a salir al campo de batalla y va a salir triunfante. Porque va a salir al campo de batalla, pero no cualquier batalla. Es la batalla contra el pecado, contra el mundo, contra la muerte, contra el diablo. Y saldrá victorioso y saldrá triunfante. Entonces, su espada que trae es una espada que le hace vencedor, ¿sí? Y dice acá también: con tu gloria y con tu majestad. Y es un rey único, superior a todos los reyes del mundo. Nadie le puede superar a él en ningún sentido. No le puede superar ni en riqueza, no le puede superar ni en hermosura, no le puede superar en valentía, no le puede superar en hechos y obras, porque es un rey único. ¿Quién puede superar a Jesús? Nadie. Él es único, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaje tan tremendo se está mostrando ya aquí en este salmo? Porque inmediatamente se hace notar. No es David, no es Salomón, aún con toda la riqueza de Salomón, es alguien que está por encima de ellos, ¿sí? Entonces veamos ahora aquí todavía. La conducta del novio, ¿cómo es su conducta? Está guiado por la verdad, dice el versículo 4. Es de gran humildad y lleno de justicia. Vamos a ver el versículo 4 para que lo leamos aquí en nuestras Biblias, hermanos. Dice así: en tu gloria sé prosperado, cabalgas sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Fíjense bien las tres cosas que se mencionan: la verdad, la humildad y la justicia. Este rey es un rey de verdad. Nunca va a mentir, nunca va a defraudar, nunca va a quedar mal. Siempre se va a estar guiando por la verdad, porque no vive por la verdad. Él es la verdad. Porque él dijo claramente: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, qué cosa tan tremenda. Y él es humilde y lleno de justicia. Veamos en Mateo capítulo 11, versículo 29, que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo vivió el Señor Jesús aquí en este mundo? Con una profunda y extraordinaria humildad, que nadie se puede comparar a él, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez a esta situación, este rey es único, es un rey único, porque en su majestad, en su conducta, en su manera como él se relaciona con los hombres, es singular, es tan especial,
¿sí? Entonces, qué bendición de que este rey tiene unas cualidades que son sumamente asombrosas, que no hay en el mundo comparación con él. Fíjense bien qué cosa tan especial. Vamos a ver todavía una cosa más. Vamos a ver aquí ahora la naturaleza del novio real. Aquí en este pasaje es donde encontramos el famoso texto mesiánico, es decir, que tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con lo que va a ocurrir en el futuro en su ministerio. Dice el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ahora, no es un rey común y corriente, aunque fuera muy famoso y muy poderoso, no es común y corriente, por el hecho de que su reino va a permanecer por los siglos de los siglos. Y además, fíjense bien, hermanos, dice aquí, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Note esta frase, oh Dios. Quiere decir que este rey no es más que Dios mismo. ¿Y quién es Jesús? Es Dios mismo. Dios encarnado, Dios que se hizo humano. Juan capítulo 1, versículo 14, vamos a leerlo. Vamos a leer este pasaje, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14 dice de la siguiente manera, todos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Es el Señor Jesucristo. Y si leemos el versículo 1, que lo sabemos hasta de memoria, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y aquí está diciendo, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Entonces, se está refiriendo a su divinidad. Entonces, no es un rey humano, no es un rey con cualidades humanas, sino ahora aquí se presenta un rey con cualidades divinas. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora aquí. Encontramos en este salmo una situación teológica muy especial que se le llama la unión hipostática. ¿Qué significa la unión hipostática? Significa que en la persona de este rey aparecen dos naturalezas, cosa única porque no hay otra persona en el mundo que tenga dos naturalezas. Nuestra naturaleza es humana, nada más. Pero la naturaleza del Señor Jesús es doble. Porque veamos aquí, dice tu trono, oh Dios, y está indicando su divinidad. Luego cuando dice tu trono es eterno, está refiriéndose a su soberanía. Él es el rey único que gobierna todo el mundo. Luego dice el texto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿A quién se ungía en el Antiguo Testamento? Se ungía a tres personas, a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes, para cumplir un ministerio terrenal. No se ungía a cualquier persona. Los únicos que eran ungidos bajo la gracia y la selección de Dios eran sacerdotes, ¿qué más? Profetas y los reyes nada más. Sí, nada más. Para cumplir su ministerio. ¿Por qué está diciendo, te ungió Dios, el Dios tuyo? Porque está indicando la humanidad consagrada de Jesús para su ministerio dentro de la tierra. Entonces, ese ungimiento de parte de Dios es la demostración de que también tiene humanidad. Entonces, dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, que está en la persona del Señor Jesús, ¿sí? Cuando el Señor Jesús nació de una manera milagrosa, de una manera muy especial. No nació de la manera como nosotros nacemos de papá y mamá. El Señor Jesús nació solamente de mamá.
porque la naturaleza divina fue colocada en la matriz de María para unirse con la humanidad y fusionarse en la persona del Señor Jesús. Fíjense bien qué cosa tan asombrosa. Es algo único. Eso no ha acontecido nunca en otra persona. ¿Sí? Todos nacemos de una manera natural, pero no el Señor Jesús. Y cuando dice a tus compañeros, vamos a ver, por favor, en el versículo 7, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La frase a tus compañeros está indicando que se une a nosotros, se solidariza a nosotros. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 2. Vamos a la carta a los Hebreos capítulo 2 y veamos lo que dice la escritura en este pasaje, versículo 14. 2:14 de la carta a los Hebreos. A ver, lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Notemos la frase que dice, Él también. ¿Quién es Él? Es Cristo. Él también participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? De carne y sangre. Es decir, se unió a nosotros. Jesús padeció como nosotros, tuvo dolores como nosotros, sufrió angustias como nosotros, pasó hambre como nosotros, tuvo sed como nosotros. Claro que sí. Todo lo que nosotros pasamos lo sintió Él, con la única diferencia de que en Él no hubo pecado. Él nunca cometió un solo pecado. Es la única gran diferencia. Ahora, ¿nos puede entender el Señor Jesús? Claro que sí, porque Él vivió nuestra naturaleza humana. Entonces, la situación teológica de esta frase, la unión hipostática, quiere decir que se unieron dos naturalezas en una persona, en la persona del Señor Jesús. Jesús, el Señor Jesús, no es mitad Dios ni mitad hombre. Porque entonces podría ser como el pensamiento de los griegos, de los semidioses, como el caso de Hércules. Hércules era un semidios, pero no. El Señor Jesús era completamente Dios y completamente hombre, completamente humano, al 100%. ¿Sí? Entonces, qué cosa tan especial en la vida del Señor. Entonces, este novio que nos está mencionando el Salmo 45, no es un novio común y corriente. Es el novio que viene del cielo, que tiene una singularidad tan especial que nos deja asombrados. Y ahora veamos aquí. Veamos en esta comparación. Cuando dice tu trono, Dios, esa expresión es una declaración del Padre. Dios el Padre le está diciendo al Hijo, tú eres Dios. Aquí encontramos un fundamento muy fuerte contra la teología de los testigos de Jehová y otros que no creen en la divinidad del Señor Jesús. Porque el mismo Padre, fíjense bien, el mismo Dios Padre le está diciendo al Hijo, tú eres Dios. Miren qué cosa tan tremenda. Aunque no hubiese otro pasaje más de la Biblia que hablara de la divinidad, con esta expresión es suficiente porque es Dios Padre quien está hablando. Dos, es una declaración de superioridad. Y número tres, la declaración de la superioridad sobre los ángeles. Vamos a Hebreos, regresamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 5 y luego nos saltamos hasta el 8. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre?
y él me será a mi hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo eso al Señor? A nadie, a ningún ángel. Solamente se lo dijo al Señor Jesús. Ahora versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está el Salmo 45. El escritor de Hebreos, inspirado por Dios, está citando el Salmo 45 para demostrar la divinidad del Señor Jesús. Cristo es Dios y Cristo es hombre. 100% Dios, 100% hombre. No es mitad y mitad, ¿sí? Entonces, qué grandioso es este personaje que nos menciona el Salmo 45. Ahora de este lado, te ungió Dios el Dios tuyo. Es el testimonio de su ministerio terrenal, porque está ungido para llevar a cabo una obra grandiosa en el mundo. ¿Cuál fue la obra grandiosa? La obra de redención, la obra de salvar al mundo del pecado. Dios es el testimonio de su naturaleza humana. Es el testimonio de ser semejante a los hombres. Por eso es que se hizo hombre, para poder redimirnos. ¿Sí? Entonces, qué bendición de que tenemos un Salvador semejante a nosotros, que se compadece de nosotros, que nos entiende a la perfección y que además es nuestro Salvador. Miren qué cosa tan grandiosa. Bien, ahora vemos esto. Ahora vemos aquí la unción del novio real. Dice en el versículo 8, ungido para reinar, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. ¿Había perfumes en la antigüedad o no había perfumes? Sí, sí había perfumes en la antigüedad. Incluso ustedes se acuerdan que en el Evangelio de Juan se menciona que María derramó el perfume sobre la cabeza del Señor, de tal manera que Judas se molestó porque dijo, por 100 denarios se hubiera vendido este perfume, ¿sí? Entonces los perfumes existían. Y en el tiempo de David y de Salomón, los perfumes también existían. Pero en el caso del rey, los perfumes estaban con estas esencias: mirra, aloe y acacia. Y no eran cualquier cosa. Hoy hay perfumes que son carísimos, ¿sí? Nosotros compramos perfumes conforme a nuestra economía, pero hay perfumes muy, muy caros. Y estos perfumes eran muy caros. Pero este rey fue perfumado para reinar. Pero fíjense una cosa muy asombrosa. También fue perfumado para salvar. También dice Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto, pero fíjense bien, mirra, aquí está la mirra, aloes, aquí están los aloes, y dice como de 100 libras. Pero ¿cuándo fue perfumado de esa manera? Cuando fue bajado de la cruz y fue llevado a la tumba. Y ahora ese ungimiento, ese perfume fue para salvarnos por su muerte. Miren qué cosa tan tremenda nos está diciendo este salmo. Ungido para reinar, ungido para salvar. ¿Sí? Entonces, ¿qué situación? Ahora vamos a la segunda parte de este salmo. El Salmo 45 ahora viene con los consejos para la novia. El rey es muy especial. El rey que se va a casar es tan singular porque es Dios mismo, pero ahora viene, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? Pues ahora viene aquí y dice, oye hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Sí? Miren qué texto tan especial. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, y está en la primera carta de Pedro, donde se hace la mención de cómo deben dirigirse las esposas a sus esposos. Por favor, vayamos hasta primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3.
Versículo 6. Fíjense bien, ¿cómo dice este texto? Estamos en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo le llamaba Sara a Abraham? Señor. Muy bien. ¿Cómo le debe decir la novia del rey a su esposo? Porque dice, inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Y ahora qué pasa, hermanos? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa en los matrimonios? Las esposas le dicen, aquí está mi Señor. No, aquí mi Señor ni que nada. No, es mi esposo, sí, pero no. ¿Qué? Y se han cambiado los papeles. Ahora se dicen cosas muy diferentes, ¿sí? Pero en la antigüedad, y aquí la Biblia nos menciona este tipo de respeto, sí, claro. También el esposo debe guardar una compostura muy especial hacia la esposa, ¿sí? Muy bien, pero entonces veamos acá. Vamos a ver aquí. Las mujeres en el Salmo. En este Salmo 45 aparecen 4 clases de mujeres. Número 1, las hijas del rey, versículo 9. Vean ustedes en el versículo 9. Dice, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Entonces, están las hijas de los reyes. Hay que mencionar esto. Luego, en segundo lugar, está la reina, también en el versículo 9. En el versículo 12 se menciona otras mujeres. Se les llama las hijas de Tiro en el versículo 12. Y en el versículo 14 aparecen unas vírgenes. Entonces, hay 4 clases de mujeres en este salmo. Las hijas de los reyes, la reina, las hijas de Tiro y las vírgenes. Son 4 clases de mujeres. Bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes son? Bueno, la respuesta, hay una doble respuesta. Hay una respuesta desde el punto de vista de los judíos, de los rabinos, y hay una respuesta cristiana. La primera respuesta, la respuesta rabínica, la respuesta de los judíos. La reina es Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Es Israel. Las hijas de los reyes son los judíos. Las hijas de Tiro, Tiro no era una ciudad de Israel. Tiro pertenecía o pertenece incluso todavía en la actualidad a Siria. Es decir, era una ciudad gentil, era una ciudad pagana. Las hijas de Tiro, junto con las vírgenes, son las naciones gentiles que se unen a Israel en la adoración al rey. Isaías menciona mucho que las naciones vendrán y se unirán a Israel para alabar al Señor. Esa es la respuesta rabínica. La respuesta cristiana, la reina representa a la iglesia. Las hijas de los reyes, a los judíos convertidos a Cristo. Las hijas de Tiro, que son, otra vez volviendo, Tiro es una ciudad pagana, y las vírgenes a los gentiles creyentes en Cristo. Ahora vamos a ver aquí, adelante. En Oseas capítulo 2, versículo 16 y luego 19 al 20, miren lo que dice el libro de Oseas. En aquel tiempo, dice Jehová, dice el Señor, me llamarás Ishi. ¿Qué significa Ishi? Mi marido. Y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué significa Bali? Mi Señor. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿A quién le está diciendo el Señor estas palabras? A su pueblo Israel. Entonces, ¿a quién representa la novia en el Salmo 45? Por una parte representa a Israel. Israel ha sido una nación privilegiada por Dios. Es el pueblo de Dios. Y
aunque es una nación tan pequeña en comparación con el mundo, Dios le ha dado la bendición de ser su pueblo. Y recordemos que eso tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Donde dice, haré de ti una nación grande y serás bendición. Entonces, Dios ha traído la bendición para nuestras vidas a través de Israel, a través de ese pueblo tan especial. A pesar de sus rebeldías y todo lo que es, pero es el pueblo de Dios, ¿sí? Ahora veamos esta situación. La iglesia como figura de una esposa. Y eso podemos verlo inmediatamente en Efesios 5, 23 al 27. ¿Cómo se compara la relación de matrimonio? Pues la relación entre Cristo y la iglesia. Dice aquí, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuándo va a cumplirse estas palabras? Cuando estemos en las bodas del Cordero. ¿Sí? ¿Ahorita hay imperfección? Sí. ¿Ahorita hay mancha? Sí. ¿Ahorita hay cosas malas en la iglesia? Sí. Pero la iglesia se va a vestir de lino fino, finísimo, cuando estemos en las bodas del Cordero. Y entonces todo va a ser perfección ahí. Entonces, puede ser que la interpretación en el Salmo 45, la esposa representa a Israel y tiene base bíblica, o represente a la iglesia y también tiene base bíblica, cualquiera de las dos situaciones. Bien, vamos ahora aquí. Los consejos. ¿Qué consejos se le dan a la novia? Se le dan 4 consejos. Oye, hija, mira e inclina tu oído, es decir, pon mucha atención, sé sabia. Vas a entrar en el matrimonio, vas a entrar a una nueva relación y mira con quién te vas a casar. No es con cualquier persona, ¿sí? Es el rey. Entonces debes de poner mucha atención y mucho cuidado. Cuando Esther estaba recibiendo la noticia de parte de su tío Mardoqueo de que los judíos estaban bajo la amenaza del exterminio, ¿qué hizo Esther? Pues Esther fue a ver a su esposo. ¿Cómo se llamaba su esposo? Asuero, se llamaba Asuero. Fue a ver al rey Asuero. El rey Asuero estaba en su trono. ¿Cuál era la ley en ese momento cuando alguien se acercaba al rey? La ley era que si el rey extendía el cetro, se podía acercar la persona. Si no lo extendía, no importaba si era la esposa, tenía que morir. Tenía que morir. Entonces era muy delicada la situación. Entonces Esther tuvo gracia delante del rey Asuero y le extendió el cetro y por eso fue a hablar acerca de lo que estaba pasando. Pero aquí le está diciendo, se le está dando el consejo a la esposa, oye hija, y mira e inclina tu oído, es decir, pon mucha atención en lo que va a ocurrir en tu matrimonio. ¿Sí? Hazlo con sabiduría. Dice Proverbios 15:1, la mujer sabia, ¿qué cosa? Edifica su casa. Y ella tenía que poner mucha atención en su casa, porque iba a ser un matrimonio especial. El segundo consejo, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Qué ocurre en la actualidad? ¿Qué ocurre en la actualidad? Que no quieren salir de casa de papá y de mamá. Ahora, ¿tiene base bíblica este consejo? Sí. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo dice desde Génesis capítulo 2. Pero hoy está el serio problema y por eso hay muchos problemas en los matrimonios. Pero aquí le está diciendo, mira hija, te vas a ir con tu esposo y ya olvídate de nosotros.
No quiere decir que no iba a amar a sus papás, sí, pero iba a estar más concentrada en su hogar. 3, inclínate a Él porque Él es tu Señor. Fíjense bien el respeto que le debe de guardar a su esposo. ¿Sí? En Efesios capítulo 2 hay dos mandatos que se le da a los esposos. Vamos a ver. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Vamos al versículo 22. Primero, Efesios 5 y versículo 22. Todos juntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es el mandato para las esposas? Estar sujetas. Ahora, esta palabra, estar sujetas, no quiere decir estar esclavizadas. Es decir, están bajo el cuidado, bajo la cobertura del esposo. El esposo es la cabeza del hogar, pero ellas están bajo esa cobertura y se deben de someter. Ahora, versículo 25. ¿Cuál es el consejo para el esposo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Entonces, para la esposa es la sujeción, para el esposo es el amar a la esposa. Pero ¿qué clase de amor es el del esposo? Un amor que se sacrifica. Dice que se entregó así como Cristo se entregó. Entonces, el esposo le debe entregar todo lo que ganó en la quincena el esposo a la esposa. Ya dijeron que no, ¿eh? Ya como que se tambalearon, ¿eh? Se tambalearon. Pues entonces, ¿dónde está la entrega? ¿Dónde está el amor? Pues otra vez volvemos a decir, ni todo el amor, ni todo el dinero. Bueno, pues ahí está el consejo, ¿sí? Es el consejo que le están dando a la novia. Y por último, y luego dice, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Está hablando de los hijos. Es decir, que la esposa debe tener un cuidado muy especial porque los hijos también no son cualquier persona, son príncipes. Y deben de tener una educación muy especial. Deben estar preparados para poder servir a su pueblo. Y ellas tendrían que encargarse de eso. Entonces son los 4 consejos. Fíjense bien qué cosa tan especial le está diciendo a la novia. Bien, ahora, la bendición nupcial. Termina el Salmo 45, versículos 16 y 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Termina la bendición, fíjense bien, es muy especial, termina la bendición, pero no para el rey, porque el rey tiene todo el favor de Dios. El rey ha sido bendecido ampliamente por Dios, pero ahora la bendición viene para la esposa, porque la esposa debe tener un comportamiento muy especial delante de Dios, y si lo cumple, entonces, dice aquí el texto, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Esto tiene que ver, hermanos, tiene que ver con la manera en cómo ella va a actuar en su hogar. La reina va a tener hijos. Ustedes saben, y lo hemos visto muchas veces, que una esposa en el Antiguo Testamento que no tuviera hijos, estaba en una situación bien complicada. Recordemos la historia de Ana o la historia de Raquel. Entonces, ¿cómo iba a demostrar que era una mujer bendecida por Dios? Al tener hijos. Entonces aquí está una situación. Los hijos serían príncipes, ella pondría atención en la educación de ellos, y entonces la reina sería recordada perpetuamente y le alabarán los pueblos si cumple con eso. Entonces aquí viene esa bendición muy especial para la esposa. Y ahora veamos aquí la comparación. La comparación. El Salmo 45, 17 dice, haré perpetua la memoria de tu nombre
en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Y ahora aquí Proverbios 31, 30 al 31. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábele en las puertas sus hechos. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué está mencionando alábenla en las puertas sus hechos? ¿Por qué está mencionando puertas? A ver, pregunta bíblica, ¿por qué? ¿Recuerdan la historia de Ruth? ¿Recuerdan la historia de Ruth? ¿Dónde se hizo el trato del matrimonio de Boaz con Ruth? ¿Dónde se hizo el trato? ¿Dónde se hizo el compromiso? En las puertas, con los ancianos. Porque en las puertas de las ciudades antiguas se reunían los ancianos para tratar asuntos muy especiales. Y en este caso, Boaz se encargó de redimir a Ruth y lo hizo frente a los ancianos en la puerta de la ciudad. Porque la puerta de la ciudad era la parte importante en donde se reunían los ancianos para hacer compromisos muy serios. Y ahí es donde la esposa iba a ser alabada frente a todos los ancianos dignos de esa ciudad y iba a quedar en bien. Entonces, fíjense bien la comparación aquí con Proverbios 31, con el Salmo 45, 17. Y de esta manera, la esposa iba a ser exaltada. Ahora, ¿dónde va a ser exaltada la esposa del Señor Jesús? Va a ser allá arriba, en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis 19 y con ese texto terminamos. Apocalipsis 19 y con ese pasaje vamos a terminar. Vamos a leer, por favor, los versículos del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Gocémonos. A ver otra vez. El texto es Apocalipsis 19, del 7 al 9. Dice todos juntos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y cree usted que va a estar en las bodas del Cordero? ¿Sí? Vamos a regresar aquí al principio. Vamos a esta foto. ¿Cuánto costó la boda de estos dos jóvenes? 600 millones de dólares. Fíjense bien. La boda más cara hasta este momento ha hecho pedazos, por decir así, los costos de las bodas en la revista Guinness, donde aparecen las cosas más asombrosas del mundo, y esta pareja rompió el récord Guinness con 600 millones de dólares su boda. Ahí estuvo Andrea Bocelli, estuvo Justin Bieber, estuvieron artistas de talla mundial, bueno, desde el punto de vista del mundo, y estuvieron allí en esa boda. Imagínense el derroche de lujo, pero este derroche de lujo no será nada en comparación con las bodas del Cordero, donde ahí va a ser algo increíblemente. Y nos estamos preparando para ese momento. Cada día más nos acercamos a ese momento glorioso. Bien, hermanos, pues, adelante. En esta unión matrimonial existen